o al menos no se visa ninguna gotita, ¿no? Pero, a ver, Ferreira, empezando a hablar, ¿no? De todo lo que está sucediendo, digo, y voy directamente a lo que concierne, ¿no? Digo, y me gusta hablar a mí de veníamos hablando del pan con Acosta, Sí. y de lo que es el alimento, la soberanía alimentaria. ¿Se puede llegar finalmente a lograr esa soberanía alimentaria en la provincia de Misiones? ¿Y cómo podemos llegar? Sí, que se puede llegar, no hay dudas. No es de un día para el otro, ¿no? Es un proceso que hemos comenzado y bueno, se puede lograr con políticas claras, con recursos presupuestarios importantes para poder lograr que cada agricultor que con su familia sigue quedándose en la chacra y produciendo alimentos pueda continuar por varias generaciones. Y en esa línea vale señalar este programa que lanzó Carlos Rovira el año pasado, que es de EFAS 4.0, que tiene que ver con llevar conectividad a las escuelas en ámbitos rurales, a esta escuela que es de la familia agrícola, y llevar también la tecnología robótica para que los alumnos de los últimos años empiecen a hacer los ensayos y que ese ensayo se pueda también traspolar a la chacra de sus padres y puedan comenzar a vislumbrar que hay agricultura para rato, sobre todo porque la producción de alimentos es para siempre. Yo digo, nosotros podemos dejar de consumir muchas cosas o de comprar muchas cosas, pero no podemos dejar de alimentarnos y de alimentarnos sanamente. Así que preparar a las generaciones futuras me parece que también es un trabajo que la provincia está encarando y que no dudo que va a ser exitoso. Eso que hablaba, ¿no? De llevar la robótica. Yo me acuerdo, lo hablamos casi también finalizando el año pasado, la EFA.4, ¿no? Todo ese proceso, digo, también yo me pongo a pensar, ¿no? Lo que es la urbanización y la tecnificación, ¿no? que llega a los sectores rurales. Eso todo requiere una planificación muy también detallista, y eso lo están logrando. Sí, el programa EFAS 4.0 es un trabajo articulado entre Marandú Comunicaciones, Escuela de Robótica, Educación, Agricultura Familiar, así que estamos trabajando en conjunto. Y otro programa que suma mucho a esto de la soberanía alimentaria es el programa de huertas escolares, que vale bien recordar que también el año pasado se sancionó la ley de huertas escolares que entra en vigencia este año. Es decir, todas las escuelas de la provincia deben tener su huerta. Y el primer foro que hicimos el año pasado, el foro de niños, niñas y adolescentes, para que contaran sus experiencias de la huerta escolar, la verdad que nos encantó, a mí me maravilló escuchar testimonios y a la vez darme cuenta de que no erramos en esa propuesta y a la vez celebrar que ahora tenemos una ley. Ferreira, la llevo por el terreno justamente de eso. A ver, esas experiencias del foro, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si usted será de mi época, yo parezco joven pero no lo soy, y me acuerdo de las germinaciones, ¿no? Que nos íbamos al colegio, digo, con con ese papel secante, los frasquitos, la germinación. Quedó todo en el olvido eso, y eso también nos ayudaba mucho a nosotros a saber cómo plantar una semilla o los cuidados que deben tener las semillas o las plantitas. Hoy en día parece que todo eso fue quedando descuidado, y esperemos que vuelva con esto de las huertas escolares. ¿Cómo lo van a trabajar? Me llama la atención esto. A ver, en la parte urbanizada, las escuelas, porque digo, en el sector rural está todo perfecto, ¿no? Ahora, en las escuelas urbanizadas, ¿cómo se trabaja las huertas si no tienen una parcela, un terrenito? Mira, en eso hay mucha innovación también. La verdad que uno empieza a buscar cómo están haciendo en otros países y vemos las huertas verticales, vemos los techos verdes. Estados Unidos tiene, no sé, una superficie importante de producción en techos. Después vemos en algunas ciudades la producción en paredes, que serían las huertas verticales. Así que hay muchas posibilidades. En el año 2016 yo había entregado una propuesta a la ministra de Educación. Era un desarrollo que habían hecho unos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires
Eran unos canteros para zonas urbanas, canteros de huertas, una especie de pupitre con ruedas, que el docente pueda estar interactuando dentro del aula con el alumno, y en esos pupitres se montaba la huerta. Así que hay muchas posibilidades, y creo que también apelamos a la creatividad de los docentes, de los alumnos, de los padres, de la comunidad en general. Yo creo que nosotros aquí vemos mucha creatividad. Y bueno, es la gran oportunidad para que todos los ciudadanos pongamos en acto las potencialidades y la creatividad que tenemos. A mí me encanta aprenderme de las frases, ¿no? Nosotros lo llamamos palabras claves. Esa palabra creatividad, germinación, semillas, la llevo por el terreno de la reeducación. Necesitamos reeducarnos en materia de huertas, de la alimentación, del consumo de nuestra alimentación. ¿Necesitamos reeducarnos? Sí, necesitamos reeducarnos. Nosotros hicimos desde el año 2016 talleres para adultos o para ciudadano interesado, que llamamos PAU, era un programa de agroecología urbana. En la ciudad de Posadas hemos en estos años capacitado a más de 1000 ciudadanos. Los talleres que hicimos el año pasado aquí en el Salón Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades también era sala llena. Hay mucho interés y de familias que nunca tocaron la tierra, que no son de ámbitos, nunca vivieron en una chacra, no son de ámbitos rurales. Pasa con los turistas, ¿no? Llegan acá y dicen, sí, tierra colorada, nunca vieron tantos árboles. Para nosotros es tan común y desaprovechamos tantas potencialidades que tenemos en la provincia que es de no creer, ¿no? A veces son de propósito. Sí, la verdad que en eso también siempre recuerdo lo que el gobernador nos dice. Tenemos tantas riquezas, pero bueno, tenemos que conocer lo que tenemos, porque no podemos valorar si no conocemos lo que tenemos. Así que bueno, empezar a mirar un poquito más toda esa riqueza que para nosotros, como vos decís, es tan normal, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta. Pero cuando vienen otros, o cuando uno tiene la oportunidad de irse a otro lugar, empieza a sostener esto de que no hay otra provincia más linda en el mundo que Misiones. Ojo que van a decir Salta la linda, Misiones la hermosa, pero bueno. Pero además somos capital nacional de la biodiversidad. De la biodiversidad. Eso nos da un poco como más de orgullo y de soberbia. Claro, de Piné, ¿no? De ir a pelearle mano a mano, que se entienda, pelear en el buen sentido, ¿no? De sentarse, discutir y demás, ¿no? Bueno. En fin, siendo la capital de la biodiversidad, se metió en un terreno donde tengo que preguntarle por la situación de la polémica que se viene generando en los últimos días, que ya era sabido que en algún momento iba a suceder, ¿no? Esta polémica de esta semana, la intención de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, ¿no?, que conduce Miguel Echeverre, de Cambiemos, que anunció la implementación del maíz transgénico en Misiones y que justamente lo que decía Ferreira, ¿no? Misiones, por ley nacional, fue promulgada el 5 de diciembre del 2018, capital nacional de la biodiversidad. Hay mucha contradicción ahí, ¿no? Sí, la verdad que está bueno que como provincia reflexionemos lo que significa ser capital nacional de la biodiversidad. Ayer hablaba con el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, sobre este tema. Que podamos difundir, que podamos salir a caminar la provincia, las colonias, y contarle también a los agricultores, a nuestros agricultores, por qué Misiones es capital nacional de la biodiversidad. Porque también a los agricultores les pasa eso, están en su ámbito y es todo normal y natural. Probablemente no se dan cuenta que dentro de su misma chacra tiene una gran biodiversidad y que la tiene que cuidar. Entonces, qué importante es salir a contar a los ciudadanos, pero bueno, yo pienso siempre en mi sector, en ámbitos rurales, contarles eso, para que también cuiden y valoren. Así que bueno, ese ejercicio vamos a hacer este año. Y con relación al maíz transgénico, de las semillas que quieren justamente plantarse aquí en la provincia de Misiones, yo tengo entendido que son en unas hectáreas, no es para todos. ¿Nos puede contar un poco?
Sí, la verdad que, bueno, este programa, bueno, nos enteramos acá a principios de enero, nos enteramos del programa y las organizaciones que comenzaron bueno, a reclamar a la provincia alguna definición sobre la cuestión. Así que en lo que a mí respecta, lo que hice fue escuchar a las organizaciones con muchos argumentos lógicos, coherentes, para no permitir que se desarrolle el programa. Igualmente el programa sabemos que está en una fase inicial, que hay muchos pasos por dar para que eso se concrete o no. Lo que sí nos parece es que el hecho de que en Misiones se plante transgénico, no desconocemos. Hay muchos agricultores que plantan porque a partir de ese maíz hacen el balanceado para sus animales. Pero está bueno que nos planteemos, ¿queremos transgénicos en la provincia? Aunque esté. Probablemente lo que nos está pasando es que todas esas reflexiones y esos debates que se dan en Europa y en distintos países del mundo, pensamos que tal vez nunca nos iba a llegar. Y la verdad que hoy, a la velocidad que circulan las informaciones, todos nos enteramos de las cosas. Nos pasó esto con el debate del glifosato. El glifosato en su momento, sí. Que después de, no sé, 30 años seguro, la sociedad misionera reclamaba que se discuta, que se debata, y se pudo debatir. Y también generó así como temores, porque muchos agricultores decían, ¿y si no puedo hoy usar el glifosato o Roundup? Si no puedo usar eso, ¿qué hago? ¿Quién me va a venir a carpir la chacra? ¿Cómo voy a mantener mis cultivos? Y la verdad que nosotros dijimos, bueno, pero debatamos, discutamos con todos los sectores de la sociedad y a ver a qué conclusión arribamos. Siempre manteniendo la actitud de apertura y de escucha. ¿Y cuál fue la conclusión? Bueno, se sancionó la ley que prohíbe el uso de glifosato en zonas urbanas. No ya, para más adelante, creo que 2 años más adelante. Entonces es comenzar. ¿O qué nos pasó con la ley de fomento a la producción agroecológica? Nosotros no dijimos que vamos a imponer a partir de ahora, bueno, todo el mundo tiene que hacer producción agroecológica. No, dijimos, vamos a hacer el fomento, vamos a ir haciendo el proceso, las experiencias, porque no se logra de un día para el otro. Así que en esto del maíz transgénico, también por un lado es reconocer que hay cultivos transgénicos en la provincia. Es decir, no oficiales. No. Esto sería como oficializar la repartición de semillas o la posibilidad de utilizarlo, pero de manera informal. Se sabe, ¿no?, que Sí. hay terrenos que utilizan este tipo de Sí. transgénicos. Hay productores que utilizan, pero también en este universo y en esta territorialidad tan variada que tenemos en nuestra provincia, hay un sector importante de agricultores familiares que producen su maíz criollo. Y también tenemos las comunidades guaraníes que tienen su maíz mbudá. Entonces también tenemos que proteger eso. Así que nosotros como, bueno, me ubico en mi rol de agricultura familiar. Por ley, la ley de fomento a la producción agroecológica y la ley de agricultura familiar establece que nosotros vamos a contribuir en las ferias de semillas, en el intercambio de semillas criollas y nativas, y vamos a propiciar los bancos de semillas. Siempre hablamos de semillas criollas y nativas. Esa va a ser nuestra tarea. Vamos a fortalecer ese trabajo. Vamos a continuar llevando adelante un programa que tenía antes el Ministerio del Agro, que tenía que ver con estos maíces. El agro trabajó como 14 años en la zona de Pozo Azul, San Pedro, Irigoyen, Libertad, El Dorado, con agricultores que producían semillas de maíz, semillas de poroto, semillas de arroz de secano y cubierta verde. Entonces nosotros, para poder sostener esta búsqueda de soberanía alimentaria, y algo de semilla propia tenemos que tener. Imagínate si además de toda esta discusión a nivel nacional se aprueba la ley de semillas, que también está dando vueltas y viene desde hace años debatiéndose y frenando. Sé que el año pasado se volvió a poner en la agenda. También vamos a tener repercusiones. Porque ¿qué plantea esa ley? Si vos tenés
vos tenés en un campo semillas transgénicas de maíz y tu vecino tiene semillas criollas, el transgénico va a modificar tu maíz criollo. ¿Y qué puede...? ¿Por las napas de la tierra? No, por la polinización. Va a contaminar. Entonces, pasó en Europa ya muchos casos. Después venía la empresa, la gran multinacional, a reclamarle a ese productor que tenía maíces criollos el pago de las regalías por su patente, porque encontró allí su maíz. Pero el productor no compró, sino que se contaminó el maíz. Digo, hay muchas discusiones de fondo, más allá de esto que puede parecer una cuestión muy simple y hasta una disputa sin sentido, que si maíz transgénico sí o maíz transgénico no. Yo creo que nosotros nos vamos a posicionar, como siempre, en el punto de equilibrio, escuchando a las partes, debatiendo, y si hay necesidad de llegar a la legislatura para debatir allí, pues seguramente que lo vamos a hacer, como es costumbre. Lo que estas organizaciones han pedido ahora es sí una ley que proteja a las semillas nativas y criollas. Y creo que eso no es imposible, se puede trabajar, se puede presentar y podemos debatir. Ahora, lo bueno, que también hay que poner en la agenda como valor de la provincia, es la diversificación de nuestras chacras. Por eso no hablamos de monocultivo. Y no sabemos que no es sostenible. No podés vivir de un cultivo. ¿Qué pasó en nuestra provincia con la yerba, con el té, con el tabaco? Claro, no puedes utilizar diferentes hectáreas para solo plantar tomate. No. Solo yerba, solo té, ¿no? Si ese cultivo te va mal, te morís. Entonces, volver a reconocer que la verdad que el planteo que había hecho Carlos Rovira ya por el año 2000, cuando se creó en el Ministerio de Asuntos Agrarios de entonces una subsecretaría de reconversión y diversificación, venía por ahí, insistir al agricultor que en su chacra tenga un poco de todo. Y es eso que nosotros podemos ver hoy recorriendo la provincia. Y creo que tenemos que seguir insistiendo en la diversificación. Obviamente también nos interesa que el productor pueda resolver la alimentación de sus animales, porque siempre es el cuello de botella. Pero bueno, también sabemos hay otros organismos que trabajan desarrollando esto, que es especialmente el Ministerio del Agro y la Producción, que tiene recursos del Fondo Especial del Tabaco, recursos importantes, tiene un equipo mucho más grande de lo que podemos tener nosotros y viene trabajando hace mucho tiempo. Así que mi reunión con el ministro Garay también pasaba por ahí para tener toda la información y poder llegar después a estos agricultores y hablar con ellos de estas cuestiones. Ferreira, la llevo por el terreno que está viviendo la Argentina, ¿no? El contexto nacional, las inundaciones, y cómo puede jugar el factor, porque hablando, ¿no?, de lo que es la agricultura, no solo familiar en general, ¿no?, de el agro en general también, digo, ¿cómo puede jugar ese factor a nivel nacional en este tipo de temas? Porque, a ver, provincias que antes nos abastecían a nosotros, ahora van a necesitar mucho tiempo para trabajar las tierras, para que se recuperen las napas, para poder volver a plantar. Es más, otras zonas van a quedar directamente inservibles, ¿no? Las tierras no van a poder plantar más ahí, o al menos va a llevar un largo periodo. ¿Cómo se piensa y se ve a Misiones en ese contexto? Sí, la verdad que por un lado es una oportunidad para desarrollar y para fortalecer la ganadería, pero también la producción de pequeños animales como cerdo, pollo, y poder autoabastecernos. Así que creo que la reflexión de la soberanía alimentaria en este momento, cuando vemos lo que está pasando en estas provincias, que además vienen con monocultivo hace mucho tiempo y que eso termina afectando la realidad de estas provincias y estas inundaciones que terminan siendo muy frecuentes y con daños terribles económicos a las provincias. Así que creo que está bueno que toda la sociedad y los agricultores también piensen esto, ¿no? Hoy
con esta realidad que tenemos de las provincias que nos abastecen de carne, que hoy no van a poder hacer o lo van a hacer en menor cantidad. Nosotros los misioneros tenemos que ver cómo cubrimos ese déficit con la producción que tenemos en la provincia. Ahora sí, voy a la parte política directamente. Sí. A ver, ¿cómo ve el empoderamiento de la mujer en la provincia de Misiones a nivel nacional, con la ley de paridad de género el año pasado? Digo, ¿cómo ve el empoderamiento de la mujer? Mira, creo que hay procesos que se vinieron dando. El proyecto político que comparto, que es el misionerismo, la renovación, desde los orígenes ha considerado a la mujer en el esquema. Creemos que no alcanza lo que hay, falta más, ¿no? Nos gustaría, sí, que puedan haber más mujeres. A mí particularmente me gustaría que en el gabinete pueda haber más mujeres. Y bueno, creo que la ley de paridad podrá llegar a despertar a los varones en este sentido. Las mujeres tenemos mucho para aportar y creo que hemos superado algún momento histórico donde creíamos que no podíamos, que era el varón el que podía y la mujer siempre quedaba como para hacer el mate o algunas otras cosas de secretaria, porque tiene buena letra y escribe bien. Entonces, dejar ese lugar y pasar al primer lugar, hay que, bueno, superar etapas y te digo que desde mi experiencia no es tan sencillo, no es tan sencillo, pero se fueron dando pasos, así que nos queda todavía, especialmente en los ámbitos más rurales, trabajar mucho lo que es el empoderamiento. Descubrimos muchas riquezas, mucha capacidad en la mujer misionera, pero también hay serias dificultades. A veces mujeres que, bueno, no pueden salir mucho de la casa porque por ahí el marido no le deja, no puede ir a muchas reuniones porque el marido no le deja, no puede. Y cuando comenzamos a llegar a esos lugares y a invitarles a reuniones, a charlas, a pensar un poco en sí mismas, a dedicar un tiempo para sí. Hicimos la experiencia el año pasado en Garuapé y hablábamos con las mujeres y le decíamos, seguramente que están aquí ahora, eran las 11 de la mañana, pensando, charlando, estamos hablando de cosas muy bonitas y ustedes están pensando si el hijo regresó a la casa, sí, que se tienen que ir porque tienen que ir a cocinar, que la ropa quedó afuera y está por llover, que todavía que tengo que ir al médico, que una serie de actividades pendientes. Digo, pero también es un momento de pensar en una misma, darse un tiempo. Y creo que ese trabajito de hormiga tenemos que hacer en el interior profundo de nuestra provincia. Siempre la realidad urbana y rural es diferente. Por ahí en las zonas urbanas hay tal vez más empoderamiento, hay más información, hay más oportunidades.